Ok, bueno muchachos, ha llegado el momento clímax de este curso, el momento más feliz, cuando nuestro interpretador por fin adquiere vida y se vuelve algo más real de lo que ustedes aplican en la vida real. Porque hay que ser franco, la programación funcional, pues no es que se utilice mucho para el mundo fuera de aquí, pero la programación orientada a objetos les da de comer. ¿Sí? Ustedes viven de la programación orientada a objetos, ¿o no? Pronto vivirán de ella, ¿sí? Y menos si trabajan en cosas como PHP, que eso es otro cuento. Bueno, muchachos, ay, un poco de menos, un poco de preámbulos. El mundo real puede ser visto como entidades que poseen un estado y un comportamiento. Por ejemplo, una persona posee un estado. ¿Qué creen que describe el estado de una persona? Por ejemplo, la edad, ¿qué más? Estado civil, ¿qué más? ¿Cuál? Peso, ¿qué más? ¿El conocimiento? Y el comportamiento es lo que ella hace ante un estímulo del mundo exterior. Por ejemplo, si usted le pega un puño a Parra, Parra, ¿cómo reacciona? Hace una acción, una cadena, exactamente. Por ejemplo, ¿ustedes qué hacen si ven un incendio? Correr, es ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, muchachos, por ejemplo, los gatos pueden comer, hacer ruido, saltar y dormirse. Y dichas actividades son controladas por el Estado actual. Yo, por ejemplo, Estado, tengo sueño, ¿qué hago? No puedo dormir porque hay cosas que hacer, pero esa es la idea, ¿sí? La programación orientada a objetos es útil para mantener la consistencia de los estados y asegurar que las variables que constituyen dichas sean actualizadas a manera coordinada a través de una interfaz, que es lo que muchos estudiantes de NIPO no hacen. Que es que hay que entender que el estado del programa, o sea, los atributos, no puede ser manoseado. Eso tiene que ser privado. ¿Por qué tiene que ser privado? Porque la interfaz, o sea, la encapsulación me permite controlar el qué, el acceso a la información del objeto, ¿sí? Yo cuando veo proyectos de programación, por ejemplo, el curso de simulación computacional, veo que la gente, la programación orientada a objetos, eso es como una risa. Eso cogen y una X por allá, manipula un poco de cosas, o está la superclase, que eso me da como... esta famosa superclase que nadie revisa y que nadie sabe cómo funciona, ¿cierto? Entonces, la programación orientada a objetos elegante es lo que vamos a ver aquí. Una programación orientada a objetos donde los atributos son privados, nadie puede acceder a ellos excepto a la misma clase, donde hay una herencia limpia y además donde los métodos son los que permiten modificar ¿qué? Los atributos, ¿sí? Pero como la gente es cochina, lo que hace es que directamente cuando programan en C++ ponen los atributos públicos, ¿sí? Hagan de cuentas como poner su vida personal pública, es algo así, ustedes controlan el acceso a la información, ¿cierto? ¿Sí? O por ejemplo, que usted, por ejemplo, que usted fue novio o novia de X persona, entonces usted debería controlar el acceso a esa información. ¿Usted le interesaría que todo el mundo se diera cuenta? Si tiene una relación clandestina acá en la universidad. Bueno, muchachos, eso uno nunca sabe, ¿cierto? ¿Sí? Una relación clandestina, ¿cierto? No, muchachos, no es posible. Yo sí sé qué casos se han dado, ¿no? Muchachos, o no se han dado qué casos en la sede. Sí, que usted ve que usted ve... ¿Ah? No, uno nunca sabe. Sí. Sí, uno nunca sabe. De pronto allí sale el matrimonio y todo el cuento, uno nunca sabe. Eh, sí, no, ahorita les cuento algo sobre las convocatorias para funcionarios. Para que no tengan que hacer eso. ¿Sí? Pero lo cuento fuera de cámara. ¿Sí? En la programación orientada a objetos, ¿cierto? ¿Un objeto en qué consiste? Campos, ¿para qué? Los atributos en un objeto, ¿qué hacen? Estado, me representan el estado, ¿sí? Los valores que tienen actualmente. Y los métodos para representar comportamientos. Si usted programa de forma elegante, ¿cierto? Usted sabe que los métodos son los que permiten cambiar el estado del programa, no directamente los atributos. Es que es que me acuerdo de un taller de hipo
Un grupo haciendo variables globales, bueno, primero variables globales y lo segundo es el uso de eso para acceder a los atributos. Pues me acuerdo, por ejemplo, objeto casa, punto, color igual y yo, uy, ¿sí? Funciona, pero no es óptimo ni elegante, ¿cierto? Aquí hablamos de programación elegante, ¿sí? Programación con estilo, ¿sí? Hagan de cuenta como es el diseño de modas, pero aplicado a programación, aunque es un mal ejemplo igual, ¿sí? Y la operación de llamado a un método es vista como el envío del nombre del método y sus argumentos a un objeto a manera de mensaje. ¿Qué pasa? En la programación orientada a objetos hay un conjunto de objetos que se comunican entre sí a través de mensajes. ¿Cómo se envían esos mensajes? A través de los métodos. Eso es la programación orientada a objetos. Usted tiene un conjunto de objetos y esos objetos se comunican entre sí a través de mensajes. ¿Qué quiere decir eso? A través de la invocación de los diferentes métodos. Esa es la programación orientada a objetos pura, ¿sí? Nada más que yo he visto algunos estudiantes que la vuelven otra cosa, ¿sí? Lo siento, tengo que ser crítico, ¿sí? Muchas veces es necesario trabajar con objetos con comportamientos similares. Cuando yo tengo objetos con comportamientos similares, por ejemplo, tengo un objeto por ejemplo, yo tengo animales. Tengo un perro. Y un perro tiene un nombre, una edad y un color. Y una tarántula tiene un nombre, una edad y un color, ¿sí? Aunque no sé qué nombre le podrían poner a una tarántula, ¿sí? Rosita, no sé, no mentiras. Entonces, ahora, eso está grabado y monitoreado. Sí, pero hay muchas rosas en este mundo, ¿sí? Bueno, o le podría poner a una tarántula, yo qué sé, Risita, ¿sí? ¿Sí? O le podría poner Andrés, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, yo sé, cuando digo Andrés es un nombre tan común que sé que ofendí a la mitad del salón. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Cuando tengo objetos con comportamientos similares, yo debería de tenerlos agrupados en una categoría. A eso se le conoce como clases. Las clases no son agrupaciones de objetos con características similares. Esto fue un curso de IPO en dos slides. A veces se necesita modificar una sola clase que tenga pequeñas modificaciones. Por ejemplo, yo tengo un animal. Un animal tiene un nombre, una edad y un color. Pero resulta que voy a agregarle otro atributo. Por ejemplo, velocidad que puede alcanzar. Pero hay animales que no se mueven. No, eso es un mal ejemplo. Un animal que está muerto. Por ejemplo, tengo animales que tienen un tamaño de garra, pero no todos los animales tienen garras. Entonces, ¿qué hago? Puedo coger la clase que ya tenía y agregarle ese atributo tamaño de garras, ¿sí? Por ejemplo, un pez no tiene garras. Y si tiene garras, preocúpese, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo crear una nueva clase que se llaman animales con garras, que toma los atributos de animal. A eso se le conoce como una relación de herencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando suceden con sus padres. Se juntó su mamá con su papá, entonces usted tiene la mitad de características de su mamá y la mitad de características de su papá. Ahora, puede ser que no sea necesariamente su papá, pero pues es la idea, ¿sí? ¿Sí? Mejor no es pensar en esas cosas, ¿cierto? Ya después me están diciendo en casa, no, mamá, mire que el profesor allá en la universidad está diciendo que usted me engañó, yo soy hijo del lechero realmente. Y llegan y hacen problemas acá, no es la idea, ¿cierto? No sé por qué siempre es el lechero. Podría ser el panadero, ¿sí? O el carnicero. Sí, el señor que anda con la pipeta, que trae leche del campo, ¿sí? Entonces, sí, mejor aclarar, ¿sí? Ay, estos muchachos. Bien, muchachos, otra característica importante de los lenguajes es el polimorfismo, ¿cierto? El polimorfismo tiene varios contextos, ¿sí? Resulta que el polimorfismo significa que una instancia de una subclase puede hacer el rol de un objeto. Por ejemplo, voy a explicarles polimorfismo de una manera sencilla. Supongan que aquí tenemos el animal, la bestia, le ponemos bestia, la bestia, pero no hay bella, ¿no? La bestia. La bestia tiene un nombre, ¿cierto? Una edad y ¿qué más? Un color. ¿Sí o no? ¿Sí? Y hay una relación de herencia. Entonces una bestia pueden tener dos tipos de bestias. Vamos a ver, inventemos los dos tipos de bestias.
Bestia tipo 1. Uy, muy bueno. Entonces hagámoslo por monstruos. Ah, sí, sí, sí. Como juego. Sí, sale monstruos. Ya pensé en juegos. Entonces, por ejemplo, pongámosle más bien, campeón. ¿Sí? Ya me entendieron. Campeón. Y tiene un nombre, una edad y una habilidad. ¿Cierto? Que es un vector de 4. Sí, no vayan a jugar eso. Tiene un vector de tamaño 4. ¿Sí? Listo. Pero hay distintos tipos de campeones. Por ejemplo, hay melee y rango. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, melee, ¿cierto? Pues tiene, digamos, ¿cuál es la diferencia entre melee y rango? Pues que esto tiene una distancia. No, pero salud también está aquí. Algo propio de los melees. ¿Cuál es la diferencia entre melee y rango? Pues sí, es la distancia en la que ataca. Es la distancia. Pero no tiene distancia. Digamos que el de melee tiene... pongamos una espada. ¿Listo? Una espada, pues que hay una descripción de la espada. Y aquí una distancia que es un entero. ¿Listo? Pongamos que es así. ¿Listo? No voy a poner a modelar ese juego aquí en objetos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Polimorfismo, ¿qué quiere decir? Cuando usted tiene una relación de herencia, ¿cierto? Un campeón puede ser melee o puede ser rango. Pero ambos son ¿qué? Campeones. Entonces yo puedo tener campeón, ¿cierto? Soraka igual, a ver que soy main support. New rango, ¿cierto? Y ahora tengo campeón, ¿cierto? Es de rango. De rango. Que sea melee. Que sea melee. Brown. Si es melee. Sí, Brown es melee. Y la pasiva es una grosería. New melee. Entonces, muchachos, ¿qué han visto acá? ¿Ambos son qué? Ambos son campeones. Pero aquí es donde cambia. La implementación de Soraka es rango y la implementación de Brown es melee. ¿Qué pasa? Los atributos, y por aquí por ejemplo pueden haber métodos, por ejemplo, atacar. Y por ejemplo, acá puede ser disparar. ¿Ya? Entonces pongámoslo así. Más, estos son privados, estos son privados, estos son públicos. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Yo a Soraka le puedo pedir el método disparar, pero a Brown no le puedo pedir ese método. ¿Por qué? Porque no está implementado dentro de melee. A esto se le conoce como polimorfismo, que un objeto puede tomar diferentes implementaciones. ¿De dónde vienen las implementaciones? De la relación de herencia. Java abusa de esto a todo dar. ¿Sí? ¿No se acuerdan de Java? New JFrame igual JDialog. ¿Sí? Que uno puede instanciar un JFrame como JDialog. O puede instanciar un JFrame como un JFrame. O puede instanciar un JFrame como JApp. Como un Apple. ¿Apple? No, Apple. ¿Cómo se pronuncia? Sí, Apple, ¿no? Applet. JApplet. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Java usted tiene que un JFrame, ¿qué puede ser? Un JFrame, ¿cierto? ¿Un qué? JDialog o un JApplet. Esto es polimorfismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él puede tomar tres formas distintas. Hagan de cuenta una persona. Una persona puede tomar, por ejemplo, una persona puede ser hombre o mujer, ¿sí? O los otros 42 géneros que hay, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque eso, yo me he puesto a leer un poco sobre eso. Hay personas que piensan que su parte izquierda es hombre y su parte derecha es mujer. Ahí es un poco de cosas. Eso es muy, lo que pasa es que el ser humano es muy complejo, ¿no? Sí, el ser humano es muy complejo, ¿sí? Entonces, realmente es complicado etiquetar a la gente. Pero bueno, muchachos, ¿qué pasa?
¿Sí me entienden allí la diferencia? O sea, un objeto puede tomar diferentes formas. ¿Sí? Un animal puede ser un mamífero, un reptil o un pez. ¿Sí? Pero siguen siendo animales. Un campeón puede ser de rango o melee. O rata, entonces solo hay uno. ¿Sí? ¿Cuál creen que es? No, hay algo peor que eso. Hay un campeón que uno sabe que si está jugando en el equipo de uno le va a ir mal y si está jugando en el equipo contrario le va a ir bien a ellos. El de Yasuo. ¿Sí? O sea, a mí me pasa eso. Pues está en mi equipo y nos va mal. Está en el equipo contrario y se vuelve imparable. ¿Sí? Siempre es así. Y es el que flamea. O medio uno cometió un error y ya está. Vamos a GG. ¿Sí? Ya primera sangre está mandando rendición. ¿Sí? Entonces, muchacho, y creo que el otro que le sigue es Seth. ¿Sí? Son bien muchos Seth que conozco son muy flameros. ¿No es flamero? Ah, bueno. Ahí ya lo dejaron en evidencia. Entonces, muchachos, preguntas sobre polimorfismo. Preguntas y sentimientos sobre polimorfismo. Sí, también puede ser muy buena pregunta. Por ejemplo, un campeón genérico. Igual a new. Campeón. Algo bien genérico, ¿sí? Entonces sí, puedo distanciarlo así. Puedo distanciarlo como la general o puedo distanciarlo como una de las específicas. Aunque claro, ya aquí en programación orientada a objetos, ya puedo decir que esto es una. ¿Qué diferencia que yo les digo que esto es una interfaz? ¿Qué pasa si yo les digo que eso es una interfaz o clase abstracta? Es lo mismo. ¿Sí? No se puede distanciar. ¿Sí? Por ejemplo, en Java hay muchas. Una interfaz es una clase que sirve para definir otras. Es una clase abstracta. ¿Sí? ¿Quedaron con la duda? Entonces dejémoslo como clase abstracta. ¿Listo? Pero en algunos lenguajes de programación, cuando le hablan de interfaz, es una clase que no se puede distanciar. ¿Sí? Solamente puedes tomar atributos de ella. ¿Listo? Entonces, en este caso, muchachos, si campeón es una clase abstracta, no permite instanciar. Pero no vamos a ver esto aquí, tranquilos. Solo vamos a ver, esas clases se dejan manosear, tranquilos. ¿Sí? Entonces, las características de un lenguaje orientado a objetos. Bien hecho. Los objetos encapsulan comportamiento y el estado. Yo lo que les hablo de la encapsulación, eso es muy importante. La encapsulación que permite tener un estado y que yo controle qué es lo que se puede ver y hacer. ¿Sí? Por ejemplo, una persona, ¿qué podría ser público de una persona? Piensa en una persona como un objeto. Por ejemplo, color de los ojos, eso es público. Profesión, eso es público. Bueno, no siempre, pero digamos que es público. ¿Sí? ¿Estado sentimental puede ser público? No, eso depende, eso es protegido, ciertas otras personas saben. ¿Sí? ¿Que sea o qué? ¿Cómo así un lámpara? Yo lámpara, mi jerga es igualañero. No, es como visajoso. Alardea, no, pero ese póngale not a todo lo que diga. ¿Sí? Ese niegue lo que diga. Entonces, muchachos, eso se le conoce como encapsulación. Hay una serie de atributos que definen el estado y yo a través de los métodos controlo qué viene, qué puedo ver, qué no puedo ver, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Bien, muchachos. Y el polimorfismo permite que un mismo tipo de mensaje pueda ser enviado a objetos de diferentes clases, pero con la instanciación que les mostré. ¿Preguntas allí sobre la definición de objetos? ¿Todo bien? ¿Tengo ganas de jugar LOL? Yo no les recomiendo, hay que hacer el taller de FLP. Bien, muchachos, ahora a nuestro lenguaje, ¿cómo empezamos? Hace muchas semanas, en septiembre, ¿qué le agregamos primero? Nuestro interpretador, ¿cómo comenzó? Solamente con primitivas, ¿cierto? Solo podía sumar, restar y hacer cositas así. Luego, ¿qué le agregamos? Condicionales. Luego, ¿qué agregamos? Ligaduras locales. Luego, ¿qué agregamos? Empieza por P. Procedimiento. ¿Qué agregamos? Luego, ¿qué hicimos? Lo paso por valor y paso por
Referencia. Pago por referencia quedó por ahí en el olvido. Listo. Luego, ¿qué pasó? Asignación. Luego, ¿qué pasó? Tipos. Y ahora, objetos. Pero resulta que este no es tipado. El último con tema del curso, que eso nunca se alcanza a dar, es coger objetos y tipos y juntarlos y formar un aborto ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, es que es complicado porque allá empezamos a hablar, por ejemplo, de cómo se hace la sobrecarga. ¿Recuerdan de la sobrecarga? Sobrecargar un método. ¿Sí? Es realmente sencillo. A cada método se le da un identificador que es el número de argumentos. ¿Sí? Puede variar por el número de argumentos, pero también sobrecarga uno puede variar los tipos de los argumentos. Entonces ya toca, es con un identificador a partir de un cálculo que se hace. Es la diferencia. También, muchachos, podemos hablar de las sobrecargas, podemos hablar de ¿qué más? De valores por defecto. ¿Se acuerdan qué son los valores por defecto? En un método. Usted puede especificar unos valores por defecto. Por ejemplo, yo puedo decir esta cosa. INT, flamear, ¿cierto? Campeón por defecto, Yasuo. ¿Sí? Y nivel de flameo, M7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo podría llamar esto con 1 o con 2, o con 0. Si yo llamo sencillamente flamear, ¿qué valores toman campeón y nivel de flameo? Yasuo y M7. Si yo puedo llamar a flamear con campeón, ¿cierto? Puedo enviarle set, ¿cierto? Y así. ¿Qué valores toman las variables en este caso? Campeón, ¿qué toma? Y nivel de flameo, M7. O también podría llamar flameo vaine, ¿sí? Y ponerle M10, ¿sí? Se va contra las torres, ¿sí? Es de aquellas que hacen flash a la torre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esas son diferentes formas de llamar un método, ¿sí? Eso se llaman valores por defecto. No sé si alguna vez han programado así. Por ejemplo, usted a veces tiene un método que hace una cosa y hay otro método que hace lo mismo, pero hay una variable de más. Entonces, ¿uno qué hace? Puede fusionarlos en uno que tenga un valor por defecto. La mayoría de lenguajes de programación aceptan son valores por defecto por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Por la derecha. Que los últimos valores deben ser los que tienen por defecto. No permite por defecto, sin valor por defecto, defecto. Tienen que estar todos a la derecha. Es el único detalle ahí. ¿Sí? Que la mayoría de lenguajes de programación no permiten es que usted coloque los valores por defecto en cualquier orden. Tienen que ser a la derecha. ¿Sí? Ya, de Java y C, tienen que ser así. Entonces, Python sí, no sé. Entonces, ¿preguntas allí, muchachos? Eso lo íbamos a hacer en la última sesión. ¿Sí? Y cómo también manejar los valores por defecto. Y el curso más adelante habla de cómo hacer hilos y cómo hacer concurrencia. Muchachos, eso es power puro. ¿Sí? No. No, y sería pérdida de tiempo sacar una electiva profesional que tuviera los temas faltantes de FLP, porque yo sé que nadie matricula eso. ¿Alguien lo matricularía? Sí, yo creo que contaditos 2 o 3 estudiantes que están en este curso, tocaría prácticamente ofrecerles plata para que vean ese electivo. ¿Sí? Entonces, muchachos, ahora vamos a meterle más cambios a la gramática. ¿Sí? Vamos a hacerle cambios. ¿Qué pasa ahora? Un programa va a cambiar la definición. Va a ser 0 o más definiciones de clase seguida de una expresión. ¿Estamos allí claros? Ya el concepto del programa va a cambiar. Va a haber primero unas declaraciones de clase. Luego de eso, una clase, ¿cómo es? Palabra class, identifier, extends, identifier. ¿Qué significa esto acá? Clase identificador, ¿qué sería? El identificador ahí. El nombre de la clase. ¿Sí? Y extends, identificador, ¿qué sería ahí? ¿De quién? Hereda. O sea, ¿quién es el papá? ¿Sí? Y tenemos file, identificador. ¿Qué creen que es file seguido de identificador? Los campos. ¿Sí? Y luego una declaración de 0 o más declaraciones de métodos. ¿Cómo viene de métodos? ¿Sí? Viene method identifier, ¿cierto?
¿Cuál creen que este es identifier? ¿Esto qué vendría siendo? El nombre del método y una lista de identificadores separados por comas. Pero hay una anotación que hacer aquí. Siempre va a haber al menos un identificador, porque él necesita algo que se llama el self. Eso les voy a explicar, creo que les alcanzo a explicar ahora. El self es algo que los métodos reciben automáticamente. En Java y en C++ se envían automáticamente, ¿sí? Entonces, y luego seguido de expression, ¿sí? Bueno, entonces vamos a agregar, a cambiar la declaración de programa, luego la declaración de clase, vamos a agregar declaración de clase y finalmente declaración de métodos. Y aquí está hecho para la creación de objetos, son expresiones. Vamos a tener new, identifier y entre paréntesis, expresiones separadas por comas. ¿Para qué creen que sirve eso? Crear un objeto. Y estos son los valores, las expresiones que usted envía al constructor. El constructor va a tener un nombre por defecto. Luego tenemos send, que sirve para invocar, send, identificador que es el nombre del objeto y expresiones, ¿sí? Perdón, expresión seguido de, bueno, normalmente es un punto, pero aquí es espacio. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué creen que colocamos la palabra send y no lo hicimos con el mismo app expression? ¿Por qué colocaron esa palabra send? Por conflictos a la izquierda. Si yo no coloco la palabra send, va a aparecer un conflicto por la izquierda. Y luego tengo la expresión super. ¿Para qué creen que sirve super? Para llamar un método del papá. O sea, yo por ejemplo estoy ubicado, digamos, yo soy la clase tirador, ¿cierto? Ve, yo soy la clase, creo que fue rango, ¿no? Yo estoy en la clase rango y me piden el nombre del campeón. En la clase rango está el atributo campeón, el atributo nombre, no, está en el papá. Entonces yo tengo que invocar super de quien me dé el nombre. ¿Ya no ahí? ¿Bien? ¿Listo? ¿Todo lindo, todo bonito? Yo sé que no, pero dígame que sí. Bien, entonces, ahora la cosa va a cambiar. Los valores denotados son referencias a valores expresados. Recuerden que ya estamos por referencias. O sea, aquí se puede hacer asignación. Bien, muchachos, valor expresado. Miren cómo ya cambia. Anteriormente solo teníamos números. Ahorita vamos a tener números, valores procedimientos, objetos y listas. ¿Sí? Ya muchachos, les presento al interpretador ya full, el que se prometió en septiembre. ¿Sí? Es aquella promesa que se les hizo. Este interpretador va a engordar tanto que les va, o no sé, les va a caer encima, pero yo creo que ustedes lo pueden tratar bien. ¿Sí? Ejemplos y semántica. Esto es una declaración de objeto. ¿Qué pasa? Vamos a poner unas pequeñas normas. Inicializáis es el constructor por defecto. ¿Qué hace inicializáis? Inicializar los campos. O sea, ¿cuáles campos? I y J. Entonces, todo objeto tiene inicializáis. ¿Listo? Por regla. Esa es una de las reglas que yo le voy a colocar. Todo objeto debe tener un constructor. Cuando se crea el objeto, automáticamente se ejecuta el constructor y se le envían otros que se le envían. ¿Listo? Listo. Bueno, esto es un método normal. ¿Listo? Dígame. Por defecto valen 0. Por defecto, si usted pregunta por IJ y usted no los ha seteado, valen 0. El código anterior declara una clase C1 de que hereda de quién? De object. Object es el que está más arriba. O sea, object es una clase vacía. Toca hacerlo así porque yo no puedo tener con este o sin este. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque hay conflictos a la izquierda. Es la única razón. ¿Sí? Yo no puedo, ¿se acuerdan por ejemplo como yo hice las declaraciones de variables en ese lenguaje Go? Que habían dos formas de hacerlo. ¿Cómo hice yo? ¿Han leído eso? Varena y Barté. ¿Por qué hice ese machetazo? Pues porque no puedo utilizar la palabra var para las dos porque da un conflicto por que vea, hay una cosa que empieza por var y otra por var. ¿Qué hago? Auxilio. Entonces fallo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos ahí, muchachos? Tranquilo, ya faltan 40 minutos. ¿Sí? ¿Sí? 40 minutos son 4 por 6. 4 por 6, 24, son 2400 segundos que faltan de FLP hoy. Más 2000, sí, o son 240 segundos. 2400. Entonces, muchachos, 2400 tic-tacs y acabamos, ¿sí?
Y ahora faltan 4 horas, ¿cuántos son? 4 por 60, 240 minutos. 240 por 60, 24 por 6, ¿cuánto? Do- Son 4 horas por 60 minutos. 4 por 6, 4 por 6, 24, ¿no? 240 minutos. Y 240 minutos por 6, por 60, 2400 por 6. 2400 por 6 es como tener 2400 por... Más fácil, usen la calculadora. 7200 segundos. A ver. Son 240 minutos. Y segundos, 14400. Eso es lo que falta de FLP. 14400 segundos. ¿Sí? Ahora piensan por qué la vida es... ¿Cuántos segundos ustedes tienen de vida? ¿Cuánto tienen en promedio de vida? No, ¿cuánto es más o menos el promedio del salón? ¿22? ¿21? 20. Bueno, están bien jóvenes. 20 por, ¿cierto? ¿Cuántos días tiene el año? 365, ¿cierto? Bien, ¿cuántos son los días? ¿Cuántos minutos tiene un día? 3600, ¿cierto? ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿no? Miren, muchachos. Esto es más o menos lo que han vivido. Y esto dividido 14.400, ¿cierto? Para que pongan 3. Perdón, que... Ay, Dios mío, yo soy a veces como medio bobito. Es al revés. Ustedes han vivido esos segundos. Entonces, ¿qué porcentaje de vida? Y esto por 100. ¿Cuánto están en FLP? ¿Cierto? ¿Cuánto porcentaje de su vida? 7 por 7 dividido 7.884% de su vida, muchachos. ¿Sí? O sea que si partimos su vida en 7.884 partes y tomamos 7 partes, entonces es lo que han gastado en FLP. Es bastante. Ahora imagínense volver a ver esto de mayo a septiembre. No, agosto, porque contrato es agosto. De mayo hasta el 30 de septiembre, de agosto. ¿Sí? Sí. Ahora multiplique eso por, digamos, si usted decide ver 7 semestres estos seguidos. ¿Sí? Entre cancelarla, perderla y ese tipo de cosas. Bastante. ¿Sí? Entonces hay que ver la dimensionalidad del problema. ¿Eso los motiva para pasar o no? ¿Sí? Ah, bueno. Bien, muchachos. Bueno, entonces aquí ¿qué vemos? Primero el extend, ¿cierto? ¿De quién extiende? De object, vemos los campos y vemos las declaraciones de qué? De métodos. Bien. Lo que están haciendo acá. Miren esto, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo acá? Alguien que me explique. Kevin, explíqueme qué estoy haciendo ahí. Está así. Ajá, ¿y qué pasa con E3? ¿Para dónde va? 3, ¿Para dónde va? ¿Qué hace él? ese no es el coso por defecto. Ah, vale. ¿Y ese 3 dónde termina aquí? ¿Qué hace? Por eso es el de por defecto. Ajá, pero ¿y ese 3 qué pasa? O sea, ¿dónde entra ese 3? Ah, bueno, pues digamos que ahí ya. Entonces aquí entra el 3, ahí le ayudo. Sí, por eso. Y cambia los y J, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Pues sí. Ajá. Hay que poner el valor por defecto. Ah, Lo sí, mismo. claro, pero tranquilo. Sí, sí. Ahora bien, set T1, ¿cierto? Igual a send O1 get state. ¿Qué está haciendo esto? T1 está invocando a quién? Get state. ¿Y get state qué hace? ¿Qué hace el get state? Devuelve una lista con IJ, ¿cierto? Entonces aquí va a devolver qué? List de qué. A ver si me ayudan. List de qué. ¿Qué valor? IJ. ¿Y cuánto toma I? ¿Cuánto toma J? Si X, ¿cuánto valió X? 3. Muy bien. Entonces sería 3, ¿qué?
3, menos menos 3. ah, ¿Ya? sí. Bien, ahora dice send O1, countdown 2. ¿Qué hace countdown? ¿Qué hace ese señor? Aumenta la posición. Le suma ahí 2 y le resta a J 2. Entonces queda 5 y si J valía menos 3 y le resto 2, menos 5. Entonces queda menos 5. Y entonces por esto aquí tomaría list de 5, menos 5. Y aquí hace un list. Entonces, ¿cómo queda? ¿List de qué? List de 3, menos 3 y list de qué? De 5 y menos 5. Así es que queda. Entonces aquí lo que van a mostrar. Entonces 3 menos 3. Y este es el resultado. Una lista con 3 menos 3 y una lista con 5 y menos 5. Hasta ahora ha sido sencillito. Miren este. ¿Eso qué es? Es un árbol. Un árbol que tiene un nodo interior y un nodo hoja. Entonces, un árbol que puede ser un nodo interior o una hoja. Un nodo interior que tiene el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, ¿qué pasa? Al inicializar, recibe el hijo izquierdo y recibe el hijo derecho. Los asigna. Y el left lo que hace sencillamente es tomar un valor. ¿Sí? El nodo hoja es un valor. ¿Estamos ahí? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un arbolito así. A ver, alguien que me diga ese árbol cómo es. A ver, ¿cómo es ese árbol, muchachos? Vamos a ver, el hijo izquierdo ¿cómo es? Yo pongo una bola. ¿Sigo o no sigo? Sí, ¿y aquí qué pongo? 3, ¿y aquí? 4. ¿Y aquí? O bola. Bola. ¿Y luego qué? No, ahí va el 5. Ajá. Va el 5 porque es Muy bien. ¿Y aquí va es? 5, correcto. Este es el arbolito que está pintado acá. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. ¿Y qué hace este método zoom? Observen lo que hace este método zoom. Si yo invoco el método zoom y es un nodo, eso es polimorfismo. Miren lo que pasa. Yo invoco el método zoom, o sea, le envío el mensaje zoom. Si es un nodo interior, ¿qué hace? Hace la invocación ¿con quién? Con left. ¿Sí lo ven? Invoca el método zoom de left y de right. Y si es un nodo interior, ¿qué pasa? Perdón, si es un nodo de hoja, ¿qué hace? Devuelve el valor. ¿Sí ven que esto es polimorfismo? Si es un nodo interior, ¿qué hace? Invoca el método zoom del hijo izquierdo y del hijo derecho. Y si es un nodo hoja, ¿qué hace? Devuelve sencillamente el valor. ¿Estamos ahí? ¿Sí ven allí la diferencia? Eso es polimorfismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé, si yo invoco suma, yo no sé a quién se lo estoy enviando, sino que sencillamente, dependiendo del objeto que yo esté manejando, el tipo de objeto, se va a invocar el zoom de interior o el zoom de ¿qué? De hoja. Pero yo a ciencia cierta no sé a quién se lo estoy enviando, ¿es claro eso? Sino que él ya mismo me responde. Miren este. ¿Qué ven ahí? ¿Eso está algo que les recuerde? Send self. ¿Ven el self? ¿Qué creen que es el self? Self es que me conozco a mí mismo. Ustedes, por ejemplo, en Python, ustedes van a ver un self, ¿cierto? ¿Ustedes han programado alguna vez clase en Python? ¿Cómo? Sí, es el que me falta. No, pero no necesito meterlo en la gramática está bien, necesito meterlo en la bla bla. Entonces, muchachos, vamos a pythonear. ¿Listo? ¿Están listos para pythonear? Que los veo muy aburridos. Muchachos, yo no lo. Hoy están pero aburridísimos. ¿Mucho frío? Bueno, vamos a ponerles desaburridor.py. ¿Sí? Vamos a declarar una clase. Class, ¿qué? ¿Cómo le ponemos?
Campeón. ¿Sí? Ay, bueno, pues otra. Perdición. Listo, la perdición. Entonces metemos perdición, ¿sí o no? Entonces, perdición. Entonces, ¿qué campo vamos a manejar? Perdición. Nombre de su ente, ¿cierto? El nombre del ente. ¿Qué más? Acción del ente. ¿Qué más? Fecha de destrucción. Destrucción corazón. ¿Listo? Bien. Entonces, yo a este le puedo hacer métodos. Entonces, por ejemplo, def. Entonces voy a poner el constructor, el init. ¿Sí? Entonces, el init, ¿qué recibe? Entonces, él va a recibir el nombre del ente, la acción y la fecha. Observen aquí algo. Self.nombre es igual a nombre. Es lo mismo que el this. ¿Sí? El self es una indicación. ¿A quién? A sí mismo. ¿Sí? Cuando ustedes, por ejemplo, programan en Java, ustedes utilizan this, punto, el nombre. O en C++, dependiendo si es puntero o es... Como el this es un puntero, entonces this, flechita, y el nombre del atributo. ¿No lo han usado así alguna vez? Self.qué. Acción igual, acción. Y self.fecha igual a fecha. Y por ejemplo, yo puedo poner get, nombre del ente. Entonces, ¿qué me va a retornar? ¿Qué me retorna? Self.nombre. Vamos a instanciar un objeto. Esperen a ver si cometí algún error de sintaxis, porque es que pasa. Yo soy el rey de los errores de sintaxis. Ajá. Yo les dije, siempre, casi nunca me funciona la primera. ¿Listo? Comprobado que está bueno. Instanciar un objeto de esa clase, ¿listo? Entonces, vamos a ponerle, ¿qué nombre le ponemos a la variable? Un nombre. Patiño igual a new. Perdición. No puedo ponerle ñ. ¿Sí? Entonces uno coloca, para no colocar a no, uno coloca año. ¿Sí? El nombre de la perdición. ¿Cuál? FLP. Acción de la FLP. Proyecto. Fecha 29/09/2019. ¿Cierto? Fecha de la destrucción. Entonces así yo hago un objeto. ¿Sí? Perdón, es decir el new. Envía 3 y le estoy enviando 4. ¿Saben por qué me faltó aquí? El self. ¿Sí? El self es una variable que se crea automáticamente dentro. Es una palabra reservada. Y así, esto es obligatorio en el interpretador que ustedes van a hacer. Siempre que va a estar el self de primero. Si usted coloca el self a la derecha, pasa el error que usted estaba mencionando. Esto es un atributo por defecto. No, o sea, que, Sí. que sí es que es defecto. Exactamente, no, en este caso es una excepción. Es una excepción. Pero si yo, por ejemplo, colocara fecha igual, yo qué sé, 29/09, que esto sería un atributo por defecto, 2019, entonces yo podría hacer lo siguiente. Bueno, hablemos de otra perdición. Patini, ¿qué otro sujeto ponemos aquí? Parra. ¿Cierto? Perdición. ¿Qué nombre le ponemos? FLPPP. ¿Qué más? Taller. Y luego pongamos, yo qué sé, 30/12/2019. No, yo ya muy malvado. Perdición. Es peritión. No, son muy malos, muchachos. Y me sacan a mí mi maldad. Pongámosle que sea una fecha de perdición, para que la diga. 31 de diciembre, ¿qué año? 2020. Pongamos 2018, ¿sí? Para no sentirnos mal. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. Bueno, hay algo que pasa. Yo puedo, no, a Parra así. Yo puedo llamarlo así o así. Miren lo que pasa. Yo puedo hacerlo. Lo que pasa es que el atributo es por la derecha, sí puedo hacerlo. Pero mira lo que pasa si yo el nombre le coloco, por ejemplo, María. ¿Hay alguien que le llame María? Espero que no. Entonces ya Ahí sí ya falla. ¿Sí lo ven? El self es una excepción. Entonces, muchachos, por eso es que se va a utilizar ese self. ¿Estamos de acuerdo? El self es una instancia de él. Así mismo. O sea, yo me conozco a mí mismo. ¿Sí? Yo como objeto, yo sé que soy self.
yo soy self, ¿sí? Eso suena como esos predicadores, pero es así, ¿sí? Yo soy self, el universo es otra cosa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Print, por ejemplo, a Parra, vamos a ponerle el nombre de la perdición. Entonces la llamo así. Miren cómo lo llamo. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí cuando yo invoco el nombre? ¿Qué estoy mandando? Nada. ¿Pero qué está recibiendo acá? El self. Ese self se hace en ejecución. Para de contar. Esa variable se establece en ejecución. ¿Sí? El objeto se envía a la representación que tenga. Entonces, por ejemplo, FLPPP. ¿Sí? El self no existe. El self se crea en ejecución. O sea, el self es algo que se hace en ejecución. No existe inicialmente. ¿Por qué se hace en ejecución? Yo cuando instancio el objeto, dentro de sí mismo queda un campo que se llama self, que es el mismo. ¿Sí? Y lo... No, el self se crea dentro del objeto, se encapsula dentro del objeto. Es una palabra reservada. Entonces yo self, Python tiene esas características que cuando yo le pongo así, en el constructor, él crea automáticamente la variable. Por lo tanto, las variables automáticamente quedan encapsuladas. ¿Sí? No hacen esas cochinadas que hacen algunos. ¿Sí? ¿Estamos ahí, muchachones? ¿O no estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí me entendieron el ejemplo? ¿Self o no self? ¿Cierto? Esa es la cuestión, ¿cierto? Lo que hace C++ y Java, esto ya está manejado de otra manera. ¿Sí? Porque cuando ustedes hacen, por ejemplo, un objeto en Java, ¿cierto? Ustedes sencillamente declaran los campos y ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted hace public class, me tengo que llamar igual que el archivo. ¿De objetos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me tengo que llamar igual que el archivo, aquí hay un poco de cosas horribles. Y yo declaro ¿los qué? Los atributos. Y me tengo que llamar igual, entonces aquí coloco los atributos. Y usted aquí puede utilizar dis.a igual a. O puede, si se llaman distintos, pues también puede manejarlo así. En C++, ¿cierto? C++ tras de que toca utilizar la plantilla, porque hay gente cochina que no hace los .h, ¿cierto? Eso, uy, no es que en hipo, muchachos, yo quedé traumado. ¿Sí? Ay, ¿verdad que aquí está el grupo que le enseñé hipo? ¿No? No, menos mal. Entonces, class, porque no estoy hablando tan mal. Entonces, class, soy una clase. Pero ellos me leen, creo. Ellos me ven. Entonces, toca crear aquí, ¿qué vienen primero? Los private. ¿Y aquí qué tiene que ir? Y NTB, y en los public, el constructor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué viene? Viene el CPP, pero hay gente que no lo hace así. Entonces sufro. Sí, pues por eso hablo así, porque es de desespero. Una clase .h, ¿cierto? Entonces luego viene, soy una clase, 4 puntos, soy una clase, ¿sí o no? Bueno, aquí viene un poco de cosas. ¿Y aquí qué viene? Aquí la diferencia es que el self se maneja. ¿Sí lo ven ahí la diferencia? ¿O no? Esa es la diferencia entre los dos. El dis es el mismo self. ¿Sí? Nada más que el lenguaje de programación Python exige que usted lo tenga aquí. ¿Sí? En el argumento tiene que ir. Lo que pasa es que la implementación de objetos de Python fue un poco apresurada, ¿no? Realmente Python es un lenguaje potente procedural, pero objetos no tanto. La implementación como está basada en listas es un poco ineficiente. Si en el curso de modelos y paradigmas de programación, que los invito a que entenderán esto mucho más a fondo. Muchachos, de lejos me parece el curso que uno, o sea, es un curso transversal a todos los lenguajes de programación. Por eso es que lo recomiendo. ¿Cómo? Es que en el nuevo Pensum va a haber conceptos de paradigmas. O sea, de hecho está programación procedural, programación imperativa y orientada a objetos, programación orientada a eventos, que es interactiva, que es programación orientada a objetos. Hice un clic y eso explotó. Eso es un evento. Programación funcional, que sería el curso de FDP.
y fundamentos de lenguajes de programación y compilación, que sería este curso. Fundamentos de ILP y compilación. Porque a este curso se le quita un pedazo, que pasa a fundamentos de programación. Porque el curso de fundamentos de programación desaparece y se vuelve un curso de programación procedural. Entonces en programación funcional usted puede concentrar en ciertas cosas. Y ya aquí nos concentraríamos en compilación y en lenguajes. O sea, aquí ya se estudian los compiladores más a fondo. O sea, pesado. ¿Sí? Compiladores es pesadito. ¿Sí? Ese curso lo quitaron del pensum anterior porque eso tenía tasas de pérdida del 60. Esos eran uno de los cursos que usted repetía. Hable a alguien de la malla vieja y le va a decir eso. ¿Qué curso de compiladores eso se repetía casi siempre? ¿Cuál? En el 2001. Los profesores viejos de acá, por ejemplo el profesor Albeiro, si no estoy mal, vio ese curso. Y ese era el dicho del curso: si usted pasa compiladores, se graduó. Ahorita es si pasa FLP y FADA. ¿Cuál es más difícil, FLP o métodos para ustedes? ¿FLP le parece más difícil que métodos? Métodos más fácil. ¿Qué tiene más abstracción? ¿FADA o FLP? FLP. Por eso. FADA es más aplicado. ¿FADA es más complicado? Más aplicado. Bueno, se pelean, ¿sí? Para no pelearnos, ¿sí? Bien, ahora, ya que estamos en la época de Game of Thrones, entonces hagamos un... ¿cómo es que es? Un juicio por combate. A ver quién de los dos allá atrás gana. Hagamos un juicio por combate. ¿Sí? ¿Ah? Pelea a muerte con cuchillo. FADA utiliza el lenguaje que quiera. No importa. En FADA no importa el lenguaje. Es la abstracción de los algoritmos. Es la solución de diseño de soluciones. Igual ustedes el próximo semestre ya ven eso. ¿Sí? La única recomendación ahí es, no, los lenguajes y prestarle atención a lo que diga el profe y ya. Eso no lo enseña Mauricio, no se preocupen. Eso ya no tiene cambio ahí. ¿Ah? Yo sé lo del tema de la complejidad, pues tienen que el diseño de la invariante de ciclo, tienen que sacar el diseño de algoritmos recursivos, estructuras de datos, programación dinámica y programación voraz. Y ordenamiento, que lo he olvidado. Dinámico es bacano, programación dinámica es bacano, pero les gusta, ¿sí? ¿A Kevin qué dice? ¿Dinámica es bacano o no? Pues ahí, ya se me olvidó. Es que lo malo, pero lo malo es que me parece de las cosas. FADA es pesado, lo único es la recomendación. Y usted ven FADA y métodos numéricos. Son una combinación ganadora, ¿sí? Y más Arqui 2, ¿no? Y SO. Bueno, muchachos. Bien, seguimos por acá, ¿cierto? Bueno, tenemos los objetos. La herencia, muchachos, ¿qué permite? Definir nuevas clases a partir de una modificación que, muchachos, ya casi acabo, relax. Deje puesto charla para que se sientan mejor. A partir de una modificación que, incremental. La herencia nunca quita, ¿no? ¿O has visto herencia que quite? En objetos. Una herencia que borra atributos de los padres. No se quitan, exactamente. Y si no lo tengo y lo piden, se le pide al abuelo, al papá, al que sea. Bueno, en esa jerarquía, ¿sí? No hay límite. No hay límite. No hay límite, ¿sí? O sea, de hecho Java usa de eso. Todo extiende de object. O sea, Java, el corazón es object. ¿Sí? Usted arranca en object y ahí arranca toda esa... La jerarquía de... bueno, miremosla. Si abro un navegador, si tengo internet, ahí están sus garantías, ¿cierto? De internet. Entonces, muchachos, class, Java, creo que escribí así, pero yo sé que está mal. Jerarquía. Bueno, mientras carga eso, class jerarquía, aquí está. Todo nace de object. Lo que pasa es que Java es un lenguaje... A ver, todo nace de... Si no estoy mal es de object. Java lang, arriba, object. Todo nace de ahí. Todos se extienden de object. Java IO, Java util, todos se extienden de object. Si object es el corazón de Java. Java se puede decir que es un lenguaje puro orientado a objetos, porque todo es un objeto, ¿sí?
absolutamente todo. Y Java nace a partir de Object. O sea, Object es el corazón de Java y todo se extiende. O sea, básicamente Java es un lenguaje que consiste en una implementación de objeto y unas cosas que extienden y heredan de él y ya. O sea, todo lo que usted utiliza en Java son objetos que están disponibles para usted. ¿Sí? Y paquetes de objetos. ¿Sí? ¿Ustedes nunca habían visto Java así? Java es un lenguaje de programación que es un objeto y todo extiende de él. ¿Sí? Y la construcción de objeto es la básica. Ese objeto es que define el header y define cómo se manejan los atributos en memoria. Por ejemplo, Java sí tiene una característica en contra, es que los objetos son pesados en memoria. Cuando vean inteligencia artificial, el primer proyecto requiere crear millones o miles de millones de objetos. ¿Sí? Eso les va a morir. ¿Por qué? Porque Java, tras de que el recolector de basura no es muy bueno, los objetos ocupan mucho espacio en memoria. Entonces el stack se les explota. ¿Sí? ¿Cómo? Es un juego que se resuelva solo, pero eso requiere expandir muchos nodos. Y los nodos son objetos. Y como son buenos, y como el estudiante le encanta empaquetar todo así grandísimo, entonces, claro, eso explota. ¿Sí? No literal explota, les aparece un error de Stack Overflow. Se les desbordó la pila. Entonces la solución más sencilla es aumentar la memoria de la máquina virtual. Pero llega un punto en que ya ni aumentando la máquina virtual se soluciona. ¿Sí? Pues al menos yo cuando di pasó eso. ¿Sí? Sí, yo he editado un par de veces. Sí, pero no aquí. Sí, eso es de Joshua, ¿cierto? Eso dejémoselo a él. Entonces, por ahora. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Como es una modificación incremental, ¿qué pasa con el mismo caso de Object? Usted le va agregando jugueticos. Por ejemplo, el campeón. Entonces, el campeón tenía nombre, edad y color, ¿cierto? Entonces, usted agrega de rango. ¿De rango qué agrega? La distancia. Y melee, el tipo de espada, ¿sí? No tiene mucha importancia en el juego, pero bueno. Tipo de espada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? ¿Qué me pueden contar? Que ustedes ven que las clases que heredan solo se limitan a ¿qué? A agregar atributos. Eso es lo único que puede hacer. También hay una característica, es que los métodos se pueden sobreescribir. Yo tengo un método de suma acá y puedo crear un método de suma acá. Eso es sobreescribir métodos, ¿sí? Yo también lo puedo hacer. El método Object no tiene initialize. Por lo tanto, es una clase que abstracta, ¿sí? En Java, Object no es abstracta. Object es una clase normal. Ustedes pueden crear un objeto y después instanciarlo como un integer. ¿Ustedes nunca han hecho eso? ¿En Java? ¿Nunca han jugado con los objetos así? Muchachos, eso da de comer. Eso hay que jugar. Eso. No, LOL no, con Java, ¿sí? No, porque nosotros no tenemos manos de coreanos, ¿sí? Bueno, si alguien es bueno aquí, platino eso, está en una liga engañosa. Juegue en NA o juegue en Corea y de plata no pasa, ¿sí? Lo siento. Entonces, muchachos, por ejemplo, yo puedo crear un object, ¿cierto? Objeto. New object. Yo puedo decir new. Eso puedo hacerlo, ¿sí? Y hay una sobreescritura de métodos, de hecho, ¿sí? Hay unos objetos que ofrece integer, hay unos métodos que ofrece integer que sobreescriben object, ¿sí? Yo eso puedo hacerlo, ¿nunca lo han hecho? Realmente todos, o sea, realmente yo puedo hacer, miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer esto también. Un JFrame puede instanciarlo como un object. Todo en Java se puede instalar como object. Porque es la corazón, pero obviamente es muy raro programar así, ¿no? ¿Sí? Todo puede ser desde object. ¿Sí? Si quieren lo mostramos, ya que para que no se me desaburran. Entonces vamos a meterlo acá como espanto.java. Entonces public class espanto. Uy, lo puse con minúscula, me perdonarán. Uy, qué feo. Entonces public class espanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene? Public static void main string args. Eso tiene que ir porque si no se muere. Miren lo que yo puedo hacer. Entonces, por ahora comentémoslo porque necesito importar algo. Entonces, javac espanto.java tiene un error mínimo. No sería,
punto y coma. Siempre tengo un error. Miren lo que acaba de hacer. Y miren, import javats.swing.asterisco. Y miren esto. Observen ustedes. Siempre me equivoco en algo. Voilà. El objeto es lo que ustedes quieran. Ese sí es literal lo que ustedes quieran. ¿Sí? O sea, el objeto... A partir de objeto usted puede instanciar cualquier cosa. ¿Sí? O sea, el objeto es tan genérico que puede ser cualquier cosa. Vea, yo le pongo al frame.show, ¿cierto? Ay, Dios. Java. Ah, el método no es. El show requiere... ¿Cómo es que era? ¿Cómo era para desplegar un JFrame? Ah, visible. Ese es visible, es el que necesito. Ya va a ser. Y ahora que vámonos al API, maldita sea. JFrame app. Pero es que este internet, muchachos, ahí está bueno. Eso, muchachos, esta universidad, por lo menos esta debería tener 200 megas. Aquí enseñan ingeniería de sistemas. Eso es, o sea, uno se acostumbra a no exigir. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, aquí está. Set visible, creo que es. Set layout, update, set root paint, repaint. Necesito es que sea visible, carajo. ¿Cuál de estos? Get graphics, no. Ay, pongamos Otavia, lo diga. Voy a ponerle. Listo. Pues la verdad, ¿no le sirve? JDialog no puede ser convertido a... ¿What? ¿Cómo así? A ver, vamos a calmarnos, ¿sí? Vamos a calmarnos, vamos a compilar esto con calma, ¿cierto? Un JDialog, déjenme ver acá. El null y el mensaje. Claro. Bueno, vamos a ver. No. Tampoco. Bueno, ya saben que hay instancia. ¿Listo? Lástima que no lo puedo. Ya sé. Miren este. Déjenme ver. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Lo tenía que importar? No, es importado. J8paint.show message dialog y no encuentra J8paint, a ver. Ay, ¿cómo es que era, Carlos? Ay, mío J8paint. Mira lo que voy a hacer. Este es el nombre del método. Ya sé cuál es el problema. Entonces, miren esto. New J8paint. Voy a hacer esto nomás. Ajá. Miren lo que estoy haciendo. Y el frame, ahora vamos a ponerle más bien objeto maligno. Y objeto maligno punto show message dialog. Soy malo, muy malo. Deja de reírte. ¿Y ahora qué le pasó?
Variable de tipo object. Ah, claro. Cannot find symbol punto show. Si este es mesh6 dialog. Parece que no me va a funcionar. A ver. Me toca hacer una cochinada. ¿Y ahora qué? Eso no es un statement. No. No, la vaina es que aquí o sea, él lo ve como un object, ¿cierto? Pero aquí aquí el polimorfismo no es muy sano, porque es que él debería coger los objetos de la clase J8 en Paint, ¿estamos de acuerdo? Y uno de esos es el ShowMeasure Dialog. Entonces, ¿qué pasa? No lo está tomando. Está tratando de decir de que el object no tiene este método. Debería funcionar, pero no funciona. Pero sí me entienden la idea de lo que trato de decir. Bueno, igual ahí quería que perdiéramos algo de tiempo para que se relajaran, ¿cierto? Entonces, muchachos, ya para ir terminando, miremos este último ejemplo, ¿cierto? Quería que se relajaran con Java, por lo menos, acordarse de los tiempos de interactivo. ¿Sí? Bien, entonces, muchachos, ya saben, ¿qué pasa con este? Este C1 tiene unos métodos, tenemos C2, pero ¿qué pasa con C2? Observen aquí. File Y, ¿lo ven? ¿Qué pasa? Este Y sobrescribe este Y acá, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo en C2 pregunto por Y, ¿quién me devuelve? Este Y, pero si pregunto por X, el del padre, ¿sí? El del padre. Ahora, ¿qué pasa acá? Este me va a devolver este Y, ¿estamos de acuerdo? Este X me va a devolver ¿qué? El de este, ¿estamos de acuerdo? Es la única diferencia. Uno puede sobreescribir métodos y puede sobreescribir también campos. Entonces, muchachos, miren acá, O2 new C2. Si digo set X1 está aquí. ¿Dónde lo manda? Arriba, este set X1, ¿lo ven? Coloca X igual a B. Entonces, el primer X, ¿qué valor toma? 101. Luego set Y1 está aquí. ¿A dónde lo busca? Arriba. Entonces pone el Y del papá igual ¿a cuánto? A 102. Y set Y2 igual a 999. Este 999, ¿a quién se lo pone? Set Y2 a este primer Y. Entonces este Y va a valer 999, este va a valer 101 y este va a valer 102. Si yo pregunto por el primer X, ¿qué me devuelve? 101. Si hablo por el primer Y, ¿qué me devuelve? 102. Si pregunto por X2, ¿por qué me devuelve 101? Porque es el del papá. Observen acá. X2 devuelve X, pero X, ¿dónde está? En el papá. Y acá, Y2, ¿por qué retorna 999? Porque es el Y de ese acá. Bien, muchachos. Ahí está pues explicado todo esto. Entonces, yo creo que quedamos aquí, ¿cierto? Porque el self, lo único que quiero que... No, les alcanzo a explicar esto. Mírenlo con atención. Ya aquí acabo, carajo, ¿sí? Entonces, muchachos, observen aquí. Aquí hay algo que se va a llamar despacho dinámico de métodos. ¿Qué es despacho dinámico de métodos? Que dependiendo de qué lugar de la jerarquía yo lo llame, el comportamiento es distinto. Observen acá. ¿Aquí qué ven? Un self, M2. Entonces, les voy a explicar. Si yo tengo un objeto de S1, ¿cierto? Yo tengo un objeto de S1. Cuando yo invoque, muchachos, yo tengo un objeto de S1, ¿cierto? Yo tengo un objeto 1 igual a new C1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo hago send, ¿cierto? Si yo hago send, ¿cómo se llama el método? M3. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago send de M3, ¿qué va a pasar? Ese M3 va a invocar send de self de ¿qué? De M2. ¿Pero quién es self? Self es ¿de qué clase? C1. Entonces, ¿a quién va a invocar? Va a invocar y va a devolver ¿cuánto? 100. ¿Estamos ahí? Ahora observemos si el objeto es de clase C2. Miren cómo cambia esto degeneradamente. C2.
y voy a hacer sen de M3, sen O2 de M3. ¿Estamos de acuerdo? Sen O1 de M3 y sen de O2. ¿M3 está en C2? No. ¿A dónde lo busca? Lo busca en el papá. Y él va a decir sen self. ¿De qué? De M2. Pero ¿quién es? Es C2. ¿Dónde creen que busca M2? ¿Devolverá 100 o devolverá 2? Devuelve 2, ¿por qué? Si yo pregunto por M2, es como si estuviera haciendo sen O2 de M2. ¿Y O2 de qué clase es? C2. ¿Y M2 dónde está? Acá. Este devuelve 2 y este devuelve. ¿Sí vieron la diferencia? A pesar de que lo yo llamo en C1, me invoca un método de C2. ¿Por qué? Porque el self es el que almacena ¿quién? El objeto. Si a mí me preguntan por M, si yo soy de C2 y a mí me preguntan por M2, ¿qué devuelvo? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Acá. ¿Qué me devuelve? Si yo soy C2 y a mí me preguntan por M2, ¿cuánto devuelvo? 2. Yo lo que están haciendo, a pesar de que estoy en ¿dónde? En C1. A esto se le conoce como despacho dinámico de métodos. Ustedes de una clase padre pueden invocar métodos de los hijos. Obviamente eso está restringido a ejecución. ¿Sí? Eso es una de las cosas más poderosas que uno puede hacer en objetos. Y eso obviamente cambia el comportamiento, ¿sí? Dependiendo de qué clase usted instancia. Entonces, muchachos, ya para terminar, sí, ya sé, ya sé, muchachos. Sin embargo, el método para M2 es de C2. Cuando el método no se determina sin conocer la clase actual del objeto en el cual el método es invocado. Lo que importa es la clase, o sea, realmente la ejecución de un método no depende de la clase donde usted esté instanciado, sino del objeto que usted instanció. O sea, no importa la clase que usted esté, sino el objeto, el tipo de la clase que usted instanció. Entonces, por lo tanto, si usted está en una clase superior y ve un self por ahí, usted podría invocar métodos de clases hijas. ¿Sí? Es muy interesante, ¿no? Y eso se le conoce como despacho dinámico de métodos. Eso es un concepto muy interesante, muy poderoso en programación orientada a objetos. Ya no les quito más tiempo. Nos vemos. Feliz fin de semana. Nos estaremos viendo el próximo martes. ¿Sí?